Buen día, buena tarde o buena noche, según la hora en que estén viendo este video. Teníamos rato de no vernos de esta manera, lo sé. Diferentes causas que definen mi personal circunstancia han sido el motivo, ya lo había mencionado en el video anterior. Como de costumbre me presento y saludo para quienes me conocen y quienes no. Soy José Antonio de la Vega Torres, mejor conocido como Santo Añito Anacoreta, y soy el autor del blog Indicios Metropolitanos y sus diversos espacios y plataformas en Internet. Lo prometido es deuda, así que vengo ahora con la segunda entrega de estas cápsulas medidas y limitadas. Quise grabar y montar este video antes de que comience la veda electoral en México para poder abordar ese de pasadita también el tema junto con otros dos. De ahí el título de ahora que pudieron ver en la cortinilla de entrada como 3 de 3. Si bien no tiene nada que ver específicamente con esa iniciativa que años y elecciones atrás se creó con la finalidad de generar certitud informativa acerca de los candidatos a puestos de elección popular. Tristemente, esa noble y democrática iniciativa nació bastante renga, huérfana y tarada, por lo que los mismos candidatos optaron desde un comienzo por eludirla, omitirla, hacerse los locos bajo el pretexto, uh, pues para no mostrar a la ciudadanía sus corruptos trapitos bajo el sol, con el pretexto incluso de que no tenían obligación constitucional de hacerlo o de que no pondrían en riesgo la seguridad de sus relaciones, sus familias y propiedades, ¿no? Estas elecciones, la iniciativa 3 de 3 ha prácticamente brillado por su ausencia y el número de candidatos decentes, entre comillas, que han publicado su triple declaración patrimonial, fiscal y de intereses es irrisorio. De más de 4,000 candidatos a nivel nacional, solo 47 a la fecha publicaron su 3 de 3. Así que estaremos votando casi a ciegas, por no mencionar eh, las distorsiones que los propios publicistas y propagandistas han hecho de sus partidos, de sus ideologías y de sus mismos candidatos en las distintas plataformas. Lo mismo en TikTok, en Instagram, etcétera. Permítanme darles unos mínimos datos que es interesante que conozcamos a abuela pluma sobre las elecciones que efectuaremos de hoy en ocho. Tenemos que el máximo de gastos de campaña para los candidatos a la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral de 2021 ha sido o se marcó como de poco más de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con lo publicado el 12 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a ver si es así al final de estas elecciones, cuántos candidatos y cuáles partidos realmente cumplieron con este máximo especificado. Se verá. El pasado 7 de mayo, este es otro dato, los talleres gráficos de México concluyeron con la impresión de 101,611,121 boletas electorales para la elección de las diputaciones federales de mayoría relativa y, como dije en mi artículo que espero habrán ya leído en mi blog intitulado Políticos Mostren, en mi blog, perdón, me atarante. Eh, ¿Qué estaba? Ah, sí. Bueno, les estaba yo diciendo que, como dije en mi artículo, que espero habrán ya leído en mi blog y que se intituló este artículo Políticos Mostrencos, por causa de mortalidad de la pandemia, tendremos una lista nominal y un padrón electoral inflados, lo que se antojará a los competidores para alegar, ya los estoy viendo venir, alguna peregrina forma de fraude, aún no habiendo tal, como estoy seguro que será, pues confío, no solamente porque me ha tocado en el pasado ser parte de, sino que confío en general en la gente misma que tendrá a su cargo los comicios. Ese ha sido, pues, el primer tema. Ahora, el segundo se relaciona con el nombre mismo de estas cápsulas que a algunos llamó la atención. ¿Por qué llamarlas así? Monólogos y navegaciones.
Bueno, pues es una respuesta que data de mis tiempos de columnista y ensayista en el diario El Universal, allá en la última década del siglo XXI, del siglo XX, perdón, del siglo pasado. Em, Cuando para la revista dominical Siglo XXI sugerí escribir esta sección, Monólogos y Navegaciones, entre otras cosas, que luego retomé en una revista llamada Correo Farmacéutico que yo editaba para una empresa distribuidora de productos de consumo, Casa Autrey, después se llamó Casa Saba, hoy está desaparecida, y luego anclé como propia dentro de mi blog, ya conocido de ustedes. Pensé llamarla así, pues no podemos olvidar que monólogo es un discurso, si nos atenemos a las definiciones, es un discurso que genera una sola persona, ¿no? Dirigido tanto hacia un solo receptor como hacia varios, que pueden ser lectores, auditorio, vaya, a una cosa como esta computadora, a un personaje o a un narrador, ya sea de manera solitaria, en cuyo caso se llama soliloquio, es decir, vamos como en el tango, ¿no? Cantando eh, el al loco, por ejemplo, o en medio de otros, ¿no? El monólogo es un recurso utilizado en todos los géneros literarios que puede encontrarse tanto en poesía, cuento, periodismo, revistas, guiones, discusión, teatro, como en novelas. Así es de que, bueno, no es de extrañar que llame a esto que estoy haciendo simplemente monólogo. Se diferencia del diálogo porque resalta el papel del interlocutor implementando interrogativas y referencias. Las exclamaciones, como han visto arriba o abajo de esta misma publicación, eh, son frecuentes, y atiende de manera limitada al discurso mismo. Es decir, uno mismo eh, muestra la exaltación, muestra toda esa metalingüística que hace posible que el discurso pueda llegar con su tino, posiblemente, justamente al sentir y pensar de quien está enfrente de uno formando parte de ese mismo monólogo, ¿no? El personaje no se dirige entonces a un interlocutor material. Ustedes para mí realmente no son materiales, son virtuales. Estoy suponiendo que están allí, o tal vez no, quizás está corriendo solo este video, no lo sé, es parte de la misma virtualidad. Entonces, al no dirigirme a ese interlocutor material, sino que más bien hablo o pienso para mí mismo y con autenticidad y desinhibición. Puedo estar siguiendo un guión o puedo estar improvisando. O dentro del mismo guión de pronto salirme e improvisar, expresando entonces a través de dos medios, la voz y el pensamiento. Ambos métodos o procedimientos admiten dos modos de expresión, si lo vemos desde un punto de vista teórico. El primero se refiere a cuando la voz está aislada o en réplica con otros personajes, es decir, citando a terceros o dialogando con ellos. Ejemplo, si yo en este momento estoy leyendo mi guión, ustedes pueden darse cuenta si efectivamente estoy leyéndolo por la dirección de mi vista. En este momento estoy leyéndolo. No, en este momento estoy improvisando. Pero ¿qué es lo que pasa en el momento que muevo mi mirada? Ustedes pueden darse cuenta que efectivamente estoy dialogando con mi guión. La segunda forma comprende la posibilidad de que la voz y el pensamiento aparezcan de modo cerrado, es decir, se ofrezcan en la narración desde posicionamientos más o menos solapados, produciéndose por consiguiente una cierta gradación según permanezcan o no el enunciador, el sujeto cognitivo del personaje. También ustedes pueden darse cuenta de cuando uno empieza a improvisar, no solamente por cómo dirige uno la mirada, sino incluso por la manera como se construye el discurso. La lógica del habla en la improvisación es completamente diferente de la lógica escrita. Y aun cuando uno, como escritor, está uno suficientemente entrenado como para hablar como escribe o escribir como habla, el lector o el auditorio avesado, perspicaz, puede darse cuenta por la misma manera como uno va soltando
ese discurso en la forma, digámoslo, de actuar, si uno se sabe de memoria el guión, si uno está improvisando o si uno está leyendo el guión. Entonces, eh, ese tipo de gradación hace que permanezca o no el enunciado y el enunciador o el sujeto cognitivo del personaje que uno está encarnando a los ojos de ustedes. En cambio, la navegación, que es la segunda parte del título de estas secciones, la navegación en cambio es el conjunto de métodos utilizados para determinar dónde está alguien y cómo puede ir a otro lugar. Dado que esto no requiere mucha técnica cuando los puntos de referencia son visibles, pues la palabra entonces se suele limitar al ámbito de los barcos y las aeronaves, es decir, la navegación marítima, bueno, yo también ahora con los coches, con el GPS, ¿no? La navegación marítima, la navegación aérea, pues. La palabra entonces, navegación, es importante decirlo, fue inventada en el siglo XV, fíjense que tan vieja es, a partir de la palabra latina navis, que significa barco, y se encuentra en otras lenguas indoeuropeas como raíz. Pero no viene al caso ahorita distraernos con eso. La navegación, a ojos de lo que aquí interesa, es literalmente el arte de dominar el barco. Entonces, en estos monólogos y navegaciones, de alguna forma me muestro como el capitán, como Ulises, atado al mástil mayor, tratando de solamente con apoyo de el equipo cegado y ensordecido para no oír a las sirenas, fijar el rumbo de lo que voy diciendo. Pero también se utiliza para encontrar el camino. Por eso es que Ulises también, él no se ciega ni se ensordece, porque como capitán necesita vencer a los sonidos y los cánticos de las sirenas para poder establecer cuál es el rumbo que se deben decir y entonces poder guiarse con los vientos y mediante gestos poder indicar a su tripulación si virar a babor o estribor. Y eso es lo que personalmente he pretendido desde que creé esta sección Monólogos y Navegaciones, que ahora ves de esta forma. Y que de ahora en adelante verás en esta forma. Hallar el camino desde la inspiración, precisamente desde la inspiración del poeta español Antonio Machado, que nos indicaba ya en su poema musicalizado por Joan Manuel Serrat Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y dado que la finalidad de esta revista es poner en evidencia indicios sobre distintos temas de comunicación, humanidades y actualidad, y sobre todo hallar los puntos donde dichos indicios marcan bifurcaciones en las sendas, conexiones en los significados de las cosas de la vida, pues se antoja toda una aventura en solitario, con la única compañía de los luceros retratados en los ojos de los lectores, o como ahora, en los ojos tuyos, que tienes a bien favorecerme con tu atención, por lo cual te agradezco. Y el tercer tema a tratar hoy es que, juntando los dos anteriores, algo que no debemos olvidar como votantes el próximo 6 de junio, sea que asistamos o no a la casilla, es nuestra decisión, es que al enfrentarnos a la boleta tendremos ante nosotros varios caminos que navegar, muy aparte de lo que otros nos quieran decir para convencernos de lo contrario. Estaremos como el escritor ante la página en blanco, solos con nuestra conciencia, decidiendo cuál senda nos convendría andar como pueblo y nación. Y la sola idea de tal responsabilidad pesa. En el monólogo de nuestra actitud política, no nada más hemos de cuestionarnos si votar o no votar, o por quién votar, o cómo votar, sino más allá. Estaremos recordando que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es votar, votar marcando caminos en la boleta electoral. Nos habrán dicho y prometido que nunca persiguieron la gloria ni dejar en la memoria de los hombres su canción, parafraseando nuevamente al poeta, pero son sus huellas y las nuestras, el camino y nada más. Y si nadie anda la senda trazada o ésta quede en el olvido, rota por la erosión de la inconstancia, no nos extrañe que la bruma y la brosa ocupen su lugar, confundiendo al que viene detrás. Voto a voto, casilla por casilla, se hace a México.
El poema con que nos construimos diario y a nuestros mundos particulares y compartidos es tal como estos tejidos que voy haciendo en estos rudimentarios telares para un tortillero, para un sombrero, para un camino de mesa o una servilleta o un tapiz. En estos rudimentarios telares, la imaginación creativa me tienta a tramar lo nuevo y o lo viejo, lo útil como lo inútil, lo bello y lo feo. Tal como cuando escribo esas líneas que hoy o mañana harán en tu presencia el monólogo, no de un loco, sino de un poeta ermitaño que anhela, nada más, imprimir en tu corazón la grave verdad de que caminante no hay camino, sino estelas en la mar. En fin, es todo lo que tengo hoy por decirte bajo este cielo encapotado que me ha restado un poco de luz para parecer no tan gris a tus ojos, pero no tampoco tan brillante. Ya dentro de 8 días veremos si los cielos de México continúan encapotados o si brillará un nuevo destino para nuestros pies, listos y dispuestos para un nuevo andar. Buena tarde, buen día, buena noche, según la hora en que vayan ustedes a ver este video y hasta la próxima.